A nuestro Padre Celestial sea siempre Dios de los cielos nuestra alegría, al que nos alegra todos los días con su sol, con su justicia, con su luz verdadera. Sea siempre, Señor, nuestro completar. Y qué mejor, Dios bendito, que lo que tú nos dejaste, lo que tú, Señor, nos vas mostrando por delante, ese sea, Señor, nuestra alegría. La alegría de tu espíritu, que, que, que nunca se contrista, Señor, y que tampoco nosotros lo hagamos, sino la alegría de tu sello que va, Padre de los cielos, dándonos de ese lugar, ese anillo de sellar y ese sello, Padre, con el cual tú nos dejaste para la redención, porque ese es el que tenemos en nuestro corazón y el que vamos caminando. Por eso estos días, Dios de los cielos de Sucot, estos días, Padre, del novio, de la novia, estos días, Padre, de poder salir, de poder reencontrarnos contigo, sean, Señor, días de, de lo que vivimos, Padre, a través de nuestra fe. Y ese, Señor, es un Cristo vivo. Y ese, Señor, es un tiempo santo, un encuentro contigo. Y eso sea lo que caminamos también para lo que nos resta de nuestras vidas. Porque, Señor, lo que pasó hoy tiene un enderezarse. Porque, Señor, después de todo este tiempo de calamidades, de muerte, de enfermedad, de parásitos, de caminos, Señor, equivocados, de odio, de rencillas, de maldad y de pecado, pues en el nombre de Cristo Jesús no nos encuentre nuevamente en esas tristezas viejas, porque si de todo ello, Señor, tú nos has sacado, pues nuevamente, Padre, sea para mirar adelante, porque hoy, señores, vuelva ese tiempo de Sucot y después volvamos nuevamente a bendecir esta tierra y a caminarla con tu reino y con tu justicia. Bienvenidos, Dios de los cielos, a tus hijos y a tus hijas, que lo que hacen es Dios bendito, de ser el sí y el amén de lo que tú nos vas invitando, lo que tú nos vas guiando. Y Señor, toda nuestra fe y nuestro caminar de este Sucot, en el nombre de Cristo Jesús, sea el sí y el amén, Padre, de lo que tú estás haciendo, porque lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto, porque tú, Señor, lo que nos corriges, siempre, Padre de los cielos, es para mostrarnos quién eres tú y para mostrar lo que del mundo y sobre todas las cosas, para mostrarnos, Padre, lo que tus hijos son, para sobreponerse, para caminar y para llevar la alegría, Señor, de tu triunfo, de tu victoria, la fortaleza de nuestro corazón, el Espíritu de Dios en nosotros y el completar, Padre, de cada día y de este año. Bendecidos tus hijos de la casa del Labar, benditos Dios de los cielos, los que levantan manos santas, los que producen un fruto apacible de justicia, y bendito por ese fruto espiritual que siempre vendrá, Señor, por la alegría de que quien nos enseñó, de que quien nos guió, de que quien nos bendice, siempre Padre es el que nos lleva como Padre a sus hijos, y como hijos, Dios de los cielos, pues Padre, te decimos también que tu palabra, tu ley y tu justicia se cumplan, Señor, como en los cielos, y eso es alegría en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, eh, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, si no, el libro de Nehemías también es importante porque nos muestra justamente, nos muestra tres periodos, ¿no? El periodo anterior, el periodo eh, que están viviendo ellos y el periodo que también en Cristo Jesús lo fuimos señalando. El libro de Nehemías en el capítulo 8, 8:13, ahí podemos ver 8:13. Desde el 8:13 en adelante dice, al segundo día, los jefes de casa de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en Sucot durante la fiesta del mes séptimo.
Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades en Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de árboles frondosos para hacer sucots, como está escrito. El pueblo salió y las trajeron e hicieron sucots para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza y en la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron sucots y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Nehemías 8:13, 8 del 13 al 18. Entonces, mire, aquí tenemos justamente un punto de encuentro que es muy importante. Nehemías y Esdras siempre marcan una transformación y una ratificación en cuanto al sacerdocio incluso, y una transformación en cuanto a lo que significó el sacerdocio del segundo templo. Entonces, por eso también es importante, porque con ellos se tiene establecido el segundo templo, la edificación del segundo templo, y con el segundo templo también el establecimiento de un nuevo sacerdocio. Entonces, y con este nuevo templo, vemos cómo fue hacia atrás, ¿no es cierto? Y vemos también hacia adelante cómo fue, porque este segundo templo, pues, eh, tenía o tenía la particularidad de tener mucha profecía. Y después de esto, pues se levantó una nueva reedificación en tiempo de Herodes también. Y después del tiempo de Herodes, pues ya vino el sacerdocio de Cristo Jesús. Y con el sacerdocio de Cristo Jesús, pues ahí se rompió el molde de estas cosas. Pero todavía, entonces la influencia de Esdras, de Nehemías, del sacerdocio de Esdras y de Nehemías, todavía es muy marcada hasta los tiempos actuales. Porque, claro, a Cristo no a Cristo no es que la desconocen, sino que ¿y cómo vivir el sacerdocio de Cristo Jesús? Esa es la gran pregunta de todos. Entonces, como no se vive el sacerdocio de Cristo Jesús a la manera de Cristo Jesús, o como hay algunas interrogantes, entonces el sacerdocio con cuál va empatando. Y por lo general, donde va empatando incluso el sacerdocio actual a nivel general, es con el libro de Esdras y con el libro de Nehemías. Así que, dicho de esto, pues aquí vemos la celebración de Sukkot. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ellos muestran un antecedente, muestran lo que ocurrió en el libro, en el tiempo de Josué. Y entonces, claro, aquí ya vemos dos líneas, ¿no? La de Josué y la de Nehemías. ¿Por qué es importante la línea de Josué y la de Nehemías que acaban de decir aquí? Porque dicen, desde el tiempo de Nehemías no se ha celebrado, desde el tiempo de Josué no se ha celebrado, como en tiempo de Nehemías y de Esdras. Entonces, y después, ¿cómo se celebró? ¿Como Nehemías, como Esdras o como Josué? Así que Josué es el parámetro, ahí vemos es el parámetro para Nehemías y para todos. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención del libro de Nehemías? De la celebración de Sukkot. ¿Alguna cosa que les llame la atención? ¿Qué les llama la atención? Que estaba en Israel, no Israel que habló, Efraín.
que estaba en Efraín, en la plaza, en la puerta de Efraín, en la plaza de las puertas de las aguas. Ajá, muy bien. ¿Algo más que les llame la atención? Pues, mire, aquí esto es lo que me llama la atención. El 8:17. ¿Algo más que les llame la atención? ¿Cómo estaban ellos? Ahí sería la pregunta, claro, porque aquí vemos lo importante que era la alegría. ¿Qué tan importante era la alegría? ¿Para quién era importante la alegría? Nehemías 8:17 dice, toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron Sucots y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de José con el rey Tenún hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Pues hubo gran alegría. Grande. Entonces, ¿qué les parece? ¿Por qué hubo alegría? Aquí lo dice. ¿Por qué hubo alegría? Porque volvió de la cautividad, dice. ¿Por qué volvieron de la cautividad? Mm, ¿Por qué? ¿Por qué considera usted, Carmita, que hubo gran alegría? Yo tengo aquí tabernáculos y porque, bueno, le voy a leer. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Es lo mismo que, Entonces, ¿qué son los tabernáculos? ajá, eso. Entonces, esto es importante. Primero, tabernáculos son Sukkots. Sukkots. Entonces, aquí vemos, por eso nosotros tenemos ahí un montón de confusiones, ¿no es cierto? Porque si usted se va al internet, la fiesta de tabernáculos, y busca en el internet qué es el tabernáculo, y el momento que ve el tabernáculo en el internet, ve que ahí está el lugar santo, el lugar santísimo, es decir, ahí está todo el campamento, dice esos tabernáculos. Claro, entonces todo eso puede ser tabernáculos, pero esos no son tabernáculos, ahí tenemos que diferenciar, porque ahí hay tiendas y tabernáculos. Entonces la confusión está en que la Biblia, en que en nuestro idioma todo mezclan en tabernáculos. Aquí dice habitaron en tabernáculos. En la Biblia dice habitaron en el desierto, habitaron en tabernáculos. Pero se olvidan de que también, se olvidan de que la Biblia habla de las tiendas y habla de los sucots. Entonces aquí dice habitaron en tabernáculos, pero en realidad lo que habitaron es Sucot, porque fueron a traer ramas. Ya, entonces estaban contentos porque traían las ramas, porque hicieron con las ramas, hicieron edificaciones, hicieron como covachitas y pensaron que eso era Sucot. Y por eso ahí vemos lo importante, el preguntarnos, antes de eso, ¿estaban alegres de ellos? No ¿Qué creo. opinan? No, no. Entonces, ¿por qué estaban alegres de ellos? Estaban alegres porque hicieron los Sukkot, estaban alegres porque cumplieron. ¿Por qué estaban alegres? Bueno, entonces, primera cosa, la alegría, Que han estado muy alegres, dice. claro, pero que ahí tendríamos que preguntarnos, Qué ¿estuvieron alegría. siempre, desde cuándo empezaron a estar alegres? Mm. Entonces, para eso, aquí vemos, mire, en Nehemías 8:13, ahí nos dice que al segundo día, desde el segundo día, entonces, antes del segundo día, ¿cómo estaban ellos? Vamos a leerlo un poquito más arriba nada más. Dice el 8, el 8 número 2, 8:2.
el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que había. ¿Cuándo era? Era el primer día del mes séptimo. ¿Sí? Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Desde el amanecer hasta el mediodía en presencia de los hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él a su derecha estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió Esdras del libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serabías, Jabín, Acub, Sebatías, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabel, Hanán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendieron? Entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, y Nehemías era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el pueblo, vosotros, para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, y comer de la grosura, beber de lo dulce, y mandar raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué le parece con la tristeza? ¿Desde cuándo estuvo la tristeza y cuándo la alegría comenzó a ocupar su lugar? Así que vemos justamente que aquí hay una antesala. La tristeza, ¿por qué era? ¿Por qué era la tristeza? Creo que porque no entendían. Uno, porque no entendían. ¿Por qué más era la tristeza? Por la ley. Exactamente. La tristeza era por la ley. ¿Por qué más era la tristeza? No era porque también estaban desterrados y tenían que cumplir otra ley, no la de ellos. Entonces tenían una ley mezclada. Tenían, Así es. tenían en sus corazones la ley de Dios y la ley que les tocó vivir, digamos, de forma natural, y la ley de Dios que estaban viviendo. Entonces, al leer la ley, se produjo todo este destape, ¿no es cierto? ¿Y por qué más? ¿Por qué más estaban tristes? Así que... Yo creo también, pastor, porque ellos no podían hacer santas convocatorias. ¿Sí? Al estar desterrados, ellos no podían acercarse a hacer santas convocatorias.
Y además de eso, como usted dice, cumplir 2 leyes. Sí, Exacto. la tristeza nace desde ahí. Exactamente. Exactamente. Entonces, la alegría, la, la alegría comienza a establecerse, ni siquiera, entonces viene, y mire, esto es interesante porque la alegría no viene por la comprensión, digamos, no viene por terceras personas, porque todo el mundo dice, no se entristezcan, es un día santo, pero seguían tristes. La alegría viene cuando ya ellos comienzan a identificarse con la ley de Dios. Y ahí comienza nuevamente a fluir un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente les hace ver que si tienen una ley, ¿cuál era la ley que tenían? Tenían una ley justa. Si tienen un espíritu diferente, ¿qué más tenían? Tenían un territorio diferente. ¿Qué más? Tenían una identidad diferente. Y al momento que se dan cuenta de toda esta ley, de todo este mover de ese espíritu, del verdadero espíritu de la ley, pues comienza el regocijo. Pero a la par del regocijo, nosotros vemos que juntamente con el regocijo viene el problema. Porque dice, mire, no lo habían, ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo un gran regocijo. Entonces, ahí vemos también dos cosas. Las cosas pasadas y las cosas por venir. Entonces, ¿cuánto les duró la alegría a ellos? ¿Cuánto les duró? Pues, les duró lo mismo que le duró a Josué. ¿Cuánto le duró la alegría a Josué? Así que, por eso, mire, porque ahora vámonos a la diferencia. ¿Qué le faltaba aquí? ¿Qué le falta aquí? 8:15. Si vamos con alegría, vamos también con lo que ellos tenían, con lo que ellos cumplieron, con lo que ellos hicieron. Dice, ellos proclamaron y circularon en todas las ciudades y en todo Jerusalén diciendo, 8:15. Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramos de árboles frondosos para hacer sucots como está escrito. ¿Qué faltó ahí? ¿Qué falta ahí? ¿Qué opinan? ¿Falta algo o está todo? Ellos dijeron, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera, ramas de árbol frondoso, ramas para hacer sucots como está escrito. ¿Qué falta? ¿Qué falta, amigo? Los hijos. Los hijos. Y súper interesante. Los hijos. ¿Qué falta, Carmita? El espíritu. Falta el espíritu. Ya, ¿No? o sea, lunch. Falta el espíritu, dice la Carmita. Pues ¿dónde está el Razones, espíritu? Alexandra, dígame, ¿qué falta? razones. ¿Qué dijo? Corazones. Corazones. ¿Ve? Interesante. Pero sí hay alegría, sí hay regocijo. ¿Qué falta? Daniel, No falta, Marquito, el lugar del novio. falta. Por supuesto que falta eso. Por supuesto que falta eso, porque, pero vámonos, mire, ahora vamos a ver, ahora vamos a leerle el original. Levítico 23, Levítico 23:40.
¿Lee alguien? ¿Puede leerlo, por favor? Bueno, le leo yo mismo. El primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. ¿Qué es lo que falta? Falta la alegría. Falta la alegría. ¿Y en dónde está la alegría? En los frutos. Exacto, exactamente. Y como usted había dicho, los frutos están en los hijos y en la semilla. Entonces, mire, por eso es importante, porque aquí Dios empieza. ¿Por dónde empieza Dios? Dios empieza por la alegría. Acá, ¿cuándo tienen la alegría? La alegría ya tienen a la mitad, pero la alegría, entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Empiezan, entonces ellos empiezan con tristeza, continúan con alegría, ¿y cómo termina? ¿Cómo termina? Terminan con tristeza. Ah, así, así es como nosotros podríamos verlo. Entonces, ahí no hay fruto. Y claro, y todo esto, volvemos a Josué, porque en cambio, Cristo Jesús, ¿qué hace? Antes de todo, dice, mi tiempo no ha llegado. Entonces, ¿qué escogió? De todas las cosas para hacer ¿qué escogió Dios? ¿Qué escogió? Empezar por el principio. Entonces, una cosa es que tengan alegría a la mitad de la fiesta y después vamos a ver cómo terminan todas estas cosas. Pero otra cosa es que se empiece con la alegría. Entonces, por eso todo esto es un unir de las cosas. Y empieza, miren, el séptimo mes, empieza con el teruá, empieza con la aclamación, empieza, por cierto, el teruá, ¿qué dimos de énfasis nosotros? Luego llega Yom Kippur. Entonces, el teruá, aquí mire los cimientos, porque también nosotros estamos viendo los cimientos, porque con eso empezamos el teruá. Son los cimientos. Y mire, de entrada, los cimientos de ellos, ya como decía, los cimientos está basado en 2 leyes y son cimientos flojos. Y luego la tristeza no es simplemente una condición de que, uy, ¿cómo me siento? Uy, qué melancólico me siento, sino es una cuestión de fundamento. Y viene, claro, y viene el espíritu, y el espíritu les mueve, y de ahí sí empieza a mover la alegría. Pero los fundamentos todavía están ahí entrecortados, la propiciación todavía ahí, pucha, no se diga. Y luego, cuando retoman lo que retoman, ¿qué retoman? ¿Retoman lo nuevo o retoman lo viejo? Por eso, por eso, eh, por eso, mire, por eso usted fíjese, estos 7 días, como decía Katia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí ve? Proyectarnos. Entonces, son 3 proyecciones. Proyectarnos al pasado, proyectarnos al presente y proyectarnos hacia adelante. Ya. Ellos, ¿a qué pasado se proyectaron? ¿A una alegría pasajera, a una alegría propia o a una alegría repetida? Mire, mire lo que dice Nehemías 8:17.
¿Cómo hicieron Sukkot ellos? Hicieron Sukkot como Dios les había mostrado o como lo hicieron otras personas. ¿Perdón? Entonces aquí vemos, el Sukkot de ellos fue como Dios, como Cristo Jesús, como Dios permite, o fue como Josué. Eso es lo que dice Nehemías 8:17. Entonces ahí tendríamos que preguntarnos, Josué hizo, ¿qué le faltó a Josué? ¿O Josué tenía todo? Los hijos de Israel no habían hecho de esta manera desde los días de Josué. Así que hijo de Nun, hasta aquel día. Entonces, como usted ve, más es a la manera de cómo lo hizo Josué. Y ahí vemos que la proyección está hacia el pasado. Y por eso viene Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Cuando Cristo Jesús dice, esperen, falta no es mi tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que quitar todas esas viejas alegrías, que en realidad son tristezas, y mostrar todas esas tristezas que son, que no han tenido una proyección, y afianzar lo que debo afianzar y proyectarme. Por eso, ¿qué les falta a ellos? Lo que les falta a ellos es semilla. ¿Y en dónde está la semilla? ¿Verdad? La semilla, resulta ser que la semilla está en el Sukkot. Mire qué semilla están sembrando ellos. Salir al monte y traer ramas. ¿En dónde está la alegría? ¿En el fruto? ¿En el fruto o en las hojas? En las hojas. Entonces, la alegría para ellos, ¿qué fue? ¿El fruto o las hojas? ¿Ya ve? Entonces, para ellos, ¿qué fue lo importante? La sombra de los árboles o el fruto de los árboles. ¿Qué fue más importante? ¿Las sombras o el fruto? Las sombras. Ahí lo dice. Para ellos fue importante las sombras. Entonces, si las sombras eran importantes para ellos, imagínense, ¿por qué eran importantes para ellos las sombras? Porque para ellos lo importante eran los árboles que dan sombra, pero que no distinguen del verdadero árbol que da identidad. Entonces, por eso ahí, en el momento de que ellos comienzan a leer la ley, pues viene esas dos cosas, la tristeza y la alegría. De manera que, ¿en dónde se quedaron ellos? Se quedaron en el segundo día, pero no podían remontarse al primer día. Y como decía Katia, ¿qué hacemos? ¿Podemos nosotros volver al día de atrás? Sí, ¿cómo podemos volver? Volviendo a la alegría. ¿Pero cuál alegría? La alegría que me hace romper esas tristezas, romper esas sombras de atrás. Pero, ¿cómo logro esa alegría? ¿Cómo logro esa alegría igualarme en estos 8 días? Pues sabiendo que esa alegría
tiene una proyección. Y no una proyección pasajera, sino una proyección de fruto, una proyección de semilla. Entonces, en definitiva, resulta ser que ahí se unen las dos cosas, la semilla y la alegría. Entonces, ¿qué tipo de semilla tenían ellos? Pues tenían una semilla mezclada, pues. Así que después la proyección viene a ser la misma. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 16. Mire por dónde empieza Deuteronomio capítulo 16. 16:3. Deuteronomio 16:13. ¿Qué dice? Durante 7 días celebraréis la fiesta de los Sukkot, cuando hayas recogido el producto de tu era y el producto de tu lagar. 16:14. ¿Por dónde empieza? Y te alegrarás en tu fiesta, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero, el huérfano, la viuda que están en tus ciudades. 7 días celebrarás rodeamiento al Señor tu Dios en el lugar que escoja Jehová, porque Jehová tu Dios te bendecirá en todos los productos y en todas las obras de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los Sucot. Y no se presentarán vacíos delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Así que, ¿qué empezaron? Empecemos del 17. ¿Qué es lo que dio cada hombre? ¿Qué es lo que dio cada hombre en tiempo de Nehemías? ¿Alegría o tristeza? ¿Con qué empezó dando? ¿Alegrías o tristezas? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que empezó Dios dándoles? Deuteronomio 16:14. ¿Alegrías o tristezas? Ahora, póngale. ¿Para quién es la alegría? Póngale la lista 16:14. ¿Para quién es la alegría? ¿Para quién es la alegría? Para la casa. Para la casa. Muy bien. ¿Para quién es la alegría? El fruto. El fruto. Ah, interesante. ¿Para quién es la alegría, Juan Vicente? Para los hijos. Ah, para los hijos. Mire, pues, ¿para quién es la alegría? Todavía falta, estoy de acuerdo, pero todavía falta la máxima alegría. ¿Para quién es la alegría? Rocío. Carmita, Para los que suben. para los que suben. Perfecto, pero ahí está clarito. En el 16:14 está clarito el orden de la alegría. ¿Para quién es la alegría? Carmita, ¿para quién es la alegría? Yo iba a decir para los hijos, pero ya dijo. Para los hijos, perfecto. Katia, ¿para quién es la alegría? Para el padre. Para el padre. Ah, le rompió. Ahí está, primerito. Entonces, ¿de quién es la alegría, Katia? Del padre. Ah. Y sin embargo, mire, sin embargo, que no está escrito ahí está escrito o no está escrito, Katia, que ahí dice el padre. ¿Dice o no dice el padre? Amén. Claro, porque si no, ¿cómo habla de hijos? Entonces, la alegría es la alegría del padre.
cada hombre dará lo que pueda. Entonces, imagínense, cada hombre dará lo que pueda. ¿Dios qué está dando? Bueno, alegría. ¿Para quién es la alegría? Falta ahí todavía más. Daniel ya dijo. Alexandra, ¿para quién es la alegría? Lina, ¿para quién es la alegría? Alexandra, por favor. Los que nos acercamos. ¿Perdón? Para los que nos acercamos. Ah. Amén. Entonces, ¿quién es el más cercano? ¿Para quién es la alegría? ¿Quién es el más cercano? Dios. Dios. Lina, perfecto, pero Dios es más cercano. Mira, si Dios es más cercano, si Dios como Dios es el más lejano. Porque mientras siga siendo Dios, está lejísimos. Entonces, ¿cómo Dios se hace cercano? Lina, ¿para quién es la alegría? Para el hermano mayor. Amén. Para los niños. Amén. 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 ¿Y de dónde nacen los niños? Aquí lo dice, mire. Te alegrarás en tu fiesta. Primerito tú. ¿Quién es el tú? Tú y tu hijo. Entonces empecemos desde el hijo. ¿Quién es el papá del hijo? Dios. ¿Quién es el papá del hijo? ¿Por qué no dice? Mira, ahora mira, entonces compliquémosle un poquito la cosa. ¿Por qué no le dice? Y te alegrarás en tu fiesta, tú y tu hijo. ¿Por qué no dice Katia, como decía Katia? ¿Por qué no dice y se alegrará el padre y el hijo? ¿Por qué no dice así? ¿Por qué no dice así? Ah, Las alegrías y las tristezas. claro. Pero entonces, ¿quién es el más alegre de todos? Tú. Porque ella dice tú. Claro. Pero ¿quién es tú? Tú puedes ser, qué sé yo. ¿Quién puede? Ya, pero falta, no dice el padre, dice tú. ¿Por qué dice tú? Tú y tu hijo. ¿Cuál es la condición que usted necesita para tener hijos? ¿Qué necesita usted para tener hijos? Ser padre. Ser padre, no. Producir. Ah, exactamente. ¿Qué se necesita para tener hijos? Semilla. Semilla. Perdón. Semilla. Semilla. Ya tiene semilla. ¿Qué se necesita para tener hijos? Se necesita del novio y de la novia. ¿O no? Entonces, aquí le dice, te alegrarás tú, así tengas hijos, o sea, con que tengas hijos, escucha, el hecho de que tengas hijos, ¿te garantiza que seas novio? No. Y entonces, eso te garantiza, el hecho de que no seas novio, te garantiza tener hijos, pero eso no te garantiza una alegría. La alegría te garantiza. ¿Cuál es la alegría? ¿Quién es el hombre más alegre del mundo? Que tiene a su novia. Exacto. Ese es el hombre más alegre del mundo, el que tiene su novia. Entonces, por eso le dice aquí, te alegrarás tú, porque tú tienes la condición de padre o la condición de novio. ¿Ya? Y entonces, ahora dice, el 16, 17, cada hombre dará lo que pueda de acuerdo a lo que Dios le ha bendecido.
Ahora, ¿qué? ¿Qué dan los padres? Queda un hombre común y corriente. Da penas. Queda una mujer. Da tristezas. Queda un esposo. Da cargas. Queda un padre. Queda el padre. El padre. Por eso aquí dice, el más alegre es el padre y el más alegre es el novio. Porque el más alegre es el padre, porque el padre tiene hijos. Pero el padre tiene hijos porque el padre tiene la condición de novio, porque el padre tiene al novio. Y por eso Dios es el padre, pero el novio va a seguir siendo siempre Cristo Jesús. Y los dos son uno. Pero el padre es el padre, pero el novio es el novio. ¿Me explico? Ahora, imagínense qué estaban dando ellos. ¿Qué dieron ellos? ¿Qué dio Josué? ¿Y qué dio? ¿Y qué están dando en Nehemías? Están dando una alegría a medias. Por eso, la alegría tiene que ser, la alegría no es por cantidad, la alegría es por pasado, por hoy, pero por esa semilla para hacia adelante. Así que dice, Dios te bendecirá en todos los productos y en la obra de tus manos. Por tanto estarás alegre. ¿Por qué estarás alegre? Por lo que produce. ¿Cuál es la máxima producción? ¿La producción que brota o la producción que se siembra? La producción que tiene semilla. ¿Y quién da la semilla? La semilla da el Padre. Entonces, ¿por qué está alegre? ¿Por qué estaba alegre Cristo Jesús? Porque estaba recibiendo la semilla y estaba poniendo la semilla. ¿Por qué estaban tristes los hermanos? ¿O por qué no estaban, la palabra es, por qué no estaban alegres los hermanos? Porque lo mismo, porque su producción anterior pesaba mucho. Y la producción anterior era una tristeza profunda. Y la tristeza profunda, ¿cuál es? La tristeza profunda es no tener la condición, no tener el lugar del novio. Entonces, ¿qué es lo que máximo podían hacer ellos? Ellos podían hacer sukkot. ¿Pero con qué hacían sukkot? Con ramas. Entonces, toda rama desgajada de un árbol, ¿qué es? Toda rama desgajada de un árbol, ¿es una alegría o es una tristeza? Es una tristeza. Entonces, esa tristeza, comparada con el fruto que tenían que ellos dar, pues ahí es donde el sukkot se pierde. Y por eso es importante. ¿Cómo está su sukkot? ¿Cómo está su jupá? ¿Cómo está su jupá? ¿Qué es la jupá? Es el sukkot del novio y la novia. Entonces, ¿cuál es la alegría? La alegría es que estamos recibiendo una semilla. Pero para eso, ¿cómo está nuestro sukkot? ¿Elevado? Vamos en el caso de Nehemías. ¿Cómo estaba el sukkot de Nehemías? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Pues estaba desubicado. Y por eso, más eso, y por eso todo ese regocijo, ¿en dónde se quedó ese regocijo? ¿En dónde se quedó esa alegría? Vamos a Nehemías. En el segundo día. Se quedó en el segundo Sukkot, exactamente, se quedó en el segundo día. Se quedó en el Sukkot. Y si las alegrías se quedan en el Sukkot, ¿qué pasa? Se convierten después esas
en tristezas o en alegrías momentáneas. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por cierto, pudo hacer su Sukkot. No sé si se ve el mío, pero sí lo tengo. Pudo hacer su Sukkot. Pues todavía tiene estos días para hacer su Sukkot. Adentro, afuera. En lo más íntimo o en el lugar más bonito. Entonces, ¿en dónde tiene que hacer el Sukkot? En el lugar más íntimo. Y el Sukkot se hace todos estos 8 días, ¿no es cierto? Que es la cobertura. Ah, Ok. claro. ¿Por qué? Porque mire, vamos a Levítico 23. Levítico 23. ¿Qué dice? Levítico 23, 42. Les leo. Habitaréis en Sucot por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en Sucot. ¿Por qué? ¿Por qué durante 7 días habitaréis en Sucot? 23:43. Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en Sucot a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Amén. Entonces, ¿en qué Sucot les hizo habitar Dios? En la alegría permanente. Les hizo habitar, les estaba ofreciendo la alegría, pero ellos, ¿qué preferían? ¿Qué preferían ellos? ¿Qué prefirieron? ¿El Sucot o el dosel? Las sombras. Pregunta. Exacto, entonces, ¿en dónde habitaron? Dios le estaba llevando al Sucot o al dosel. Al Sucot. Al dosel. Eso es lo que, si ve, eso es lo que todavía, el Sucot de Dios, ¿cómo se llama el Sucot de Dios? El Sucot de Dios se llama Jupa, se llama lo que en la Biblia encontramos como dosel. Pero ellos, ¿en qué Sucot les gustaba habitar? En el En un Sukkot de Sucot. ramas. ¿Perdón? En un Sukkot lleno de ramas. Exactamente. Entonces, imagínense, ¿en dónde dónde tenía que hacer Sucot? Tenía que hacer el Con la Sucot. novia. Claro, exacto. Exactamente. Tenía que hacer Sucot en la novia, tenía que hacer Sucot en el novio. Pero ellos, por eso la misma proyección es ahora. Usted ha hecho Sucot, usted está haciendo Sucot, pues haga un Sucot. ¿Vaya a desgajar las ramas? No. Por el contrario. Haga. Por eso la recomendación, nuevamente, la recomendación es, coja una protección, coja lo que Dios le guíe.
y ponga en el lugar más íntimo, simbólicamente. Y eso trasládelo desde su corazón o a su corazón. Porque Dios, lo que le está llamando, lo que le está diciendo, como le está tratando, no le está tratando nada, no le está tratando, no le está protegiendo. Lo que Dios está haciendo es nos está cambiando de condición. Entonces, cada alegría, ¿qué es? Cada alegría es un completamiento. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál de las fiestas usted se alegra más? ¿Cuál fiesta le parece la más alegre? ¿Usted recuerda la fiesta más alegre de su vida? ¿Cuál es la fiesta más alegre de su vida? La que va a pasar el domingo. ¿Ah? Entonces, sí ve, entonces la fiesta más alegre de su vida no tiene comparación con el tiempo de completamiento de su vida. Ahora sí, de ejemplos de tiempo de completamiento. ¿Cuándo fue su completamiento? De forma natural. Cuando nacemos. ¿Cuándo nacieron? ¿Alegría o tristeza? Alegría. Se da cuenta. Entonces, ahí vemos un montón de cosas incompletas. Otro momento de completamiento de su vida. Casarse no sería uno. Pastor Marquito, eso es lo que decía en los 17, los 25 años, tal vez. Exacto. Entonces, mire, así como tenemos nosotros tiempos de completamiento, acercamiento de Dios, porque este es un tiempo de completamiento, como usted se da cuenta, 7 días. Ahora, estos 7 días, llévelos. Aquí hay personas casadas. ¿Qué le dio? Vamos con el novio y la novia. En la fecha del desposorio, ¿tuvo usted un completamiento o tuvo usted una fiesta? ¿Tuvo usted un Sukkot o tuvo una jupá? ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, por lo general, digamos, un matrimonio. ¿Cómo es un matrimonio? ¿Cómo sacó alguien que se casó? ¿Cómo fue el matrimonio? ¿Qué hubo en el matrimonio? ¿Qué hay en el matrimonio? Alegrías momentáneas. ¿Hay ramas o no hay ramas? ¿Hay árboles frondosos o no hay árboles frondosos? ¿Hay sombras o no hay sombras? ¿Hay ofrecimientos o no hay ofrecimientos? ¿Hay cosas desgajadas o hay cosas desgajadas? Pero ¿cuántas semillas hay? O mejor dicho, ¿hubo una jupá o no hubo una jupá? ¿O solamente hubo un cobertizo? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, por eso, si usted llore, si usted esté en la mayor tristeza, si usted, de la manera en que usted, en la condición en la que usted se encuentra, el pasar por una fecha, por un tiempo de completamiento, ¿qué le hace? ¿Qué le significa? Le significa justamente llevar a cabo su completamiento, ¿sí? Y al llevar a cabo su completamiento, ¿qué pasa con su tristeza? Su tristeza puede que exista o no puede que exista, pero a su tristeza, ¿qué le dio? Le dio su completamiento. Y el momento que le dio su completamiento, su tristeza, ¿qué hace? Su tristeza se divide, se fracciona, ya no tiene sentido, ya no tiene piso y cada vez esa tristeza, claro, se va a ir quedando. ¿Por qué? Porque usted en cambio ya tiene un completamiento y ¿qué va a hacer? Va a buscar o una alegría o un completamiento. ¿Sí? Ahí me explico. Amén. Entonces,
40 años en el desierto. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Sí? Para que las generaciones, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en Sucot a los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo Dios? O mejor, claro, ¿qué estaba haciendo Dios con las tristezas de ellos? Llevándoles al desierto, justo. Exacto. ¿Qué estaba haciendo? Entonces, ¿qué estaba haciendo con las tristezas? ¿Qué estaba haciendo con las carencias? ¿Qué estaba haciendo con las enfermedades? Llevándoles al desierto. ¿Para qué les estaba llevando al desierto? Ya, y ahora ellos, ¿qué querían? ¿Querían alegrías o querían completamientos? ¿Se da cuenta? Entonces, el completamiento, escucha, el completamiento afecta a la identidad. La alegría afecta ¿a dónde? Al alma debe ser. La La, unidad, alegría- la alegría afecta la alegría afecta la producción. la alegría afecta las emociones, eso es lo que quería. La alegría afecta las emociones, la alegría afecta al alma, pero el completamiento afecta ¿a quién? Afecta a la identidad. Porque el completamiento, ¿cómo le llama a usted el completamiento? ¿Le llama a usted hijo? ¿Cómo le llama a usted? Le llama a usted a una nueva alegría, le llama a usted productor, le llama a producir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está su jupá? ¿O cómo están sus sukkot? ¿Cómo está? ¿En qué está habitando usted ahorita? ¿Cómo están los sukkot? ¿Y cómo está la jupá? Ya sabe lo que es la jupá. ¿Qué es la jupá? ¿Y qué es el sukkot? Mía, ¿qué es para ti la jupá? Para mí la jupá es justamente cuando los hijos han hecho Sukkot y han tenido esos días de ir completando, ir moviendo esa alegría verdadera de Dios para poder tener esa cobertura que viene del Padre. Y así yo como novia estoy alegre justamente por eso, por la alegría que es eterna, que es desde ayer, de hoy, y la que dura para mañana y seguir completando, porque por la unidad justo. Eso. Amén. Amén. ¿Qué es la jupá y qué es el sukkot para usted, Juan Vicente? Bueno, yo creo, pastor, que el Sukkot es un completamiento que nos lleva justo al novio y a la novia del papá. Amén. 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 Rocío. El dosel creo que es la cobertura donde se encuentra el novio y la novia, que es el lugar íntimo. Y el Sukkot creo que es parte del completamiento de los dos. Chévere. Muchas gracias. Carmita. El Sukkot para mí es un completamiento y que nos lleva pues a la novia y al novio, también pues un completamiento verdadero. Ya, amén. Amén. Katia. Un completamiento para mí. Amén. Daniel. Para mí, Marquito, creo que es un lugar donde se separa las viejas tristezas hacia el completamiento que Dios nos está llevando. Amén. 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 Alexandra.
Lina. Buenas tardes, ¿Cómo pastor, y está, buenas Lina? tardes con ¿Qué es para todos. usted qué es para usted una Pienso que el Sukkot es un tiempo que el Señor nos da para poder separar esas alegrías de las tristezas que normalmente tenemos y sabemos confundirlas con alegrías. Y nos da una habitación con Él, una morada santa con Él, una relación íntima con Él, cubierta con ese dosel, donde el novio y la novia realmente tienen una relación de novios, una relación íntima, una relación de acercamiento, de completamiento. Amén. Amén. Yo creo que está bastante, súper claro. Nuestro Sukkot, el Sukkot de Dios, es una jupá, pero la jupá nos ayuda a caminar por diferenciando el Sukkot y mucho más el Sukkot humano, porque por lo menos el Sukkot, esa protección, digámoslo así, pues ya de por sí ya es una ventaja el poderla conocer y separarla, porque este es incluso una habitación, una protección para los animales. Pero el momento que nosotros que conocemos, diferenciamos el pasado, el presente y el futuro, pues nuestras emociones tienen que alinear, tienen que ayudarnos a cambiar nuestra identidad. Esa es la palabra, pero nuestra identidad tiene que ayudarnos también a que nuestras emociones vayan de la mano y se proyecten a una renovación de la identidad que tenemos. Las tristezas son de Sukkot. Las alegrías verdaderas son de la jupá. Las alegrías son por nuestra identidad, nadie nos va a quitar. Pero el momento que nosotros dejamos de ser, dejamos de tener esta jupá, pues no tenemos que aprender de la manera difícil. Y la manera difícil a veces es viviendo y caminando por ese Sukkot de tristezas. Y esas tristezas, ustedes saben, son las tristezas que caminaron nuestros padres, caminamos nosotros mismos, son las tristezas antiguas. Y las tristezas antiguas, por lo general, están basadas en alegrías también antiguas. Por eso, la jupá no les lleva a tristezas o alegrías antiguas, sino, como usted ve, la identidad de Dios les lleva a un nuevo completamiento. Esa es nuestra jupá, esa es nuestra alegría. Esos son estos 8 días. Esa es la edificación. Ponga en su cama. Si no lo ha hecho, ponga en su cama. Porque esta es una edificación que le recuerda cómo es en el plano humano y en el plano natural. Porque esto le recuerda a usted que eso debía hacer cuando era casada, cuando se casó. Eso debía hacerlo y eso no debía perderlo. Eso lo recuerda usted a dónde pertenece. Pero eso es la traducción de lo que lleva en su corazón. Porque si usted puede hacer una jupá externa en su parte más íntima, en su corazón y en su habitación, en su lugar más íntimo, significa que algo se está moviendo en el espíritu para que desde su corazón lo pueda traducir para edificar. Porque el momento que usted edifique, ¿qué edificación cree que se va a sostener? ¿Qué edificación cree que va a usted a llevar hacia adelante? La edificación, una edificación con todos los muros sólidos, como ellos edificaron. Estamos hablando de Nehemías, de los muros de Nehemías y todos los demás. Pero ¿qué le faltó a Nehemías? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltaron a los 2 templos? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó al templo de Salomón? ¿Qué le faltó a los planos? A los planos de David. ¿Qué le faltó? La alegría de la jupá. Esa es la diferencia. La alegría del novio y la novia. Amén. ¿Alguna pregunta? Así que eso es lo que nos estamos jugando. Bendito seas, Padre Santo, por tú presentarte siempre como el novio, por tú venir como ese Cristo Jesús, por una novia santa y por mostrarnos quiénes somos. Bendito seas, Padre, porque en el nombre de Cristo Jesús, toda construcción, toda edificación y toda semilla vino y viene de nuestro Padre Celestial. Y toda esa semilla viene por la alegría de quien es el más alegre, que es el sembrador, que es el que nos da la semilla y porque nos ha dado de su lugar. Porque toda esa riqueza, esa bendición de nuestro Padre está en el novio que espera por esa novia santa.
y bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque toda edificación, porque el edificador de todo eres tú, y la edificación que comenzó, la edificación se completará. ¿En dónde? En la mejor de las edificaciones, la que estás haciendo en los cielos y en la tierra, y estás en nuestro corazón siempre poniéndola, Dios de los cielos. Y esa es una de nuestra morada santa. Y la morada santa en los cielos no es para enriquecer lleno de cosas, sino es la morada del novio que está preparando su morada a la novia. Bendito seas por estos 8 días de Jupá y porque en Shabbat nos volvemos a encontrar, porque todavía tenemos para cambiar esa vieja naturaleza, esa vieja identidad, en el nombre de Cristo Jesús, mostrar la alegría de lo que tú nos estás llevando a mover. Un espíritu de hijos, un espíritu de novio, un espíritu de sembradores, un espíritu de edificadores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Amén.